extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas a sus respectivas tareas. También organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18, nos dice el apóstol Pablo: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, y yo los recibiré, yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como tenemos, siguiente versículo, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Dentro de las principales promesas que nos da aquí el Señor es la promesa de ser sus hijos, de ser hijos de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, la promesa de vivir en la casa de Dios, la promesa de estar en la nueva Jerusalén, promesas tremendas. Y entonces aquí vemos de manera práctica lo que nos enseña Nehemías, el libro de Nehemías, y la importancia de purificar nuestra vida, de cambiar, de corregir, de hacer todo lo que tenemos que hacer. Y ahí terminamos nuestro libro de Nehemías, y el día de hoy vamos a comenzar un nuevo libro. Como ustedes saben, en esta iglesia procuramos estudiar libros completos. Terminamos el libro de Nehemías y el día de hoy, gracias a Dios, vamos a comenzar el libro de Eclesiastés. Eclesiastés comienza así este libro. Pero antes, bueno, vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios nuestra lección de hoy. Amado Padre, te doy muchas gracias por este día. Te agradezco por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por cada uno de los que tú has traído a esta iglesia. Te doy gracias, Señor, por la misericordia que has tenido conmigo y por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Bendito y alabado seas eternamente y por siempre. Amén. Muy bien, Eclesiastés capítulo 1, y en una frase muy corta de lo que se trata esto es: todo es vanidad. Versículo 1 comienza así: estas son las palabras del maestro, o en algunas otras traducciones dice predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Bueno, ¿quién escribió este libro? Pues ahí mismo está, en algunos libros, no en todos, en algunos de pronto tenemos que saber, tenemos que investigar quién escribió el libro, pero en este caso fue Salomón. ¿Por qué? Porque ningún otro hijo de David fue rey en Israel. Ningún otro hijo de David reinó ahí en Jerusalén. Pero interesantemente, él no dice su nombre. El nombre de David, recordamos que significa pacífico. No obstante, esa paz que él tenía con Dios fue quebrantada por su propio pecado. A causa de su pecado, él trajo sobre él mismo y sobre todo el pueblo de Israel grandes dificultades, grandes calamidades, y seguramente en ese tiempo no estaba a la altura de su propio nombre. Cuando Salomón pecó, trajo gran problema sobre su familia. Qué importante es que nosotros consideremos eso, tener cuidado de santificar, de guardar, de cuidar nuestro propio nombre. La semana pasada terminamos el libro de Nehemías y aprendimos, entre otras varias cosas, la importancia de santificarse. Nosotros somos llamados hijos de Dios. Aquí Salomón dice hijo de David, y nosotros el día de hoy podemos decir hijos de Dios. Y nosotros debemos vivir a la altura de eso. Salomón se debió comportar como el hijo de un rey. Lamentablemente no siempre lo hizo.
No vamos a hablar el día de hoy de eso, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Porque sin lugar a dudas, así como en algún momento, ustedes posiblemente se acuerdan de María que dijo, de Noemí, ¿se acuerdan de Noemí en el libro de Ruth? En algún momento Noemí dijo, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque soy una mujer amargada. Y ahora Salomón muy fácilmente podría decir, no me llamen Salomón, porque no traje paz a Israel. Qué terrible. Pero pasa un tiempo y por la gracia de Dios, Salomón, así como muchos de nosotros, que lamentablemente hemos venido al conocimiento de Dios, en algún momento de nuestra vida nos deslizamos, nos apartamos, pecamos, nos equivocamos y en algunas ocasiones el volver al camino de Dios nos lleva tiempo. A algunos les lleva unas semanas, a algunos les lleva meses y a otros les lleva años, como a Salomón. Pero qué importante es aprender de nuestros errores. Mucho de lo que se enseña aquí, pues son no solo los aciertos, sino también los errores del pueblo de Israel. Y algunos de los ejemplos o de las enseñanzas que yo les comparto también son parte de mis errores como persona, como padre, como esposo, como hijo de Dios. Después de un tiempo viene, si eres sabio, si tienes temor a Dios, ese meditar, ese reflexionar, eso de ver en qué me equivoqué, con el propósito de ayudar a otros para que no se equivoquen, para que no caigan en lo mismo. Ahora él se dice el predicador o el maestro, pues esa es su función ahora. Él está congregando a la asamblea del pueblo de Israel y viene ahora a traer, después de tiempo, ya es un hombre grande, y viene a reflexionar en lo que aprendió en su vida. Muy posiblemente muchos estudiosos han pensado esto mismo, que este libro ya fue escrito en la vejez de Salomón, ya un hombre arrepentido de su apostasía, de haberle en algún momento de su vida dado la espalda a Dios, y entonces ahora viene para enseñar a otros, para enseñar a algunos otros que posiblemente en algún momento de su vida también se extravíen, que se hayan extraviado o que estén extraviados. Y también este libro es una gran muestra del perdón de Dios, porque aunque en el libro no lo dice, cuando una persona vuelve al camino de Dios, viene con ese ánimo, con ese ímpetu, con ese deseo de enseñar a otros lo que en su tiempo de separación aprendió. Y aquí, así como en algún momento, y una de las cosas por las que más se recuerda a Pedro es, oye, Pedro, sí, el que negó a Jesús. Así también Salomón, Salomón, sí, el que construyó altares para sus esposas, el que era muy inquieto, ¿no? Era un muchacho inquieto ahí con las chiquillas. Y bueno, finalmente, así como Dios le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea a mis ovejas. Y entonces ahora, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el objetivo de Salomón después de haber negado a Dios? Porque finalmente eso fue lo que hizo Salomón. Algo así como Pedro, pero por N cantidad de veces más.
Lo hizo Salomón, y entonces, ¿cuáles fueron seguramente o muy posiblemente las palabras en algún momento de Dios a Salomón? Pastorea a mis ovejas, pastorea a mi pueblo, enséñales lo que aprendiste en tu desvarío, en tu momento de loquera, de distracción, de separación. Por eso es que ahora él dice, hey, vengan acá, les voy a mostrar qué fue lo que yo aprendí. Y vamos a aprender bastante de este libro. Ahora, es interesante que él dice, rey de Jerusalén. Al ser hijo de David, era también rey de Jerusalén. Lamentablemente, el padre de Salomón pecó, pero se arrepintió. ¿Qué pasa con Salomón? Pecó, pero se arrepintió. Es cierto, David cayó en pecado, pero se arrepintió. Así es que, sin lugar a dudas, Salomón vio en el ejemplo de su padre, no en el ejemplo del pecado, sino en el ejemplo de regresar al camino, de confesar su pecado, de aceptar las consecuencias de su pecado, que sin lugar a dudas él también podía ser perdonado, que él también podía hallar misericordia y gracia igual que su padre. Él, Salomón, fue puesto en un lugar muy especial, muy elevado, ser el rey del pueblo de Israel, pero ahora solamente se presenta ya no como rey, sino como un predicador, como un maestro, como una persona que viene a enseñar a otros lo que ha aprendido. Versículo 2. Lo más absurdo de lo absurdo, o en otras traducciones dice vanidad de vanidades. Dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo el libro tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este libro? Instruir a las personas a las cuales él les está enseñando acerca de la vanidad de todas las cosas en este mundo. Que todas las cosas son una vanidad. No dice que todo es vano, sino que todo es vanidad. Aunque parezca lo mismo, no lo es. Hay muchas cosas que se hacen, que se dicen en este mundo, que finalmente son vacías, o en algunas otras traducciones puede decir son un soplo, es decir, son cosas pasajeras. Lo que hay en este mundo, el Señor Jesucristo mismo lo dice, porque la vida en este mundo es pasajera. Porque este mundo pasa, ¿se recuerdan? Y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el sentido en el cual Salomón está enseñando esto. Esta vida es pasajera, esta vida es un soplo, esta vida es neblina. Lo que hay en este mundo es pasajero. Ahora, ¿quién está diciendo esto? Salomón. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 4, empezando en el versículo 29, dice la Escritura, Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios de Oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie, más que Etán el Ezraíta, y más que Hermán y Calcol y Dardá, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso 3000 proverbios
y 5,000 canciones. Disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces. Los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Qué tremenda fue esta sabiduría que los reyes mandaban a sus representantes para investigar qué pasaba. Pero no fue así con todos los reyes. Hubo alguien en especial en el capítulo 10, versículo 1, nos dice: la reina de Sabá se enteró de la fama de Salomón, con la cual él honraba al Señor, así que fue a verlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Esta reina no mandó a alguien, sino que ella dijo: yo personalmente voy a ir a ver, porque lo que se decía de Salomón era algo tremendo. Versículos 6 y 7 de este mismo capítulo. Entonces, después de hacerle preguntas y después de ver, en los versículos 4, 5, 2, 3, 4, 5 nos dice todo lo que vio la reina, no lo vamos a ver ahorita, pero después de ver todo esto, entonces le dijo al rey: todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos, pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. Tanto en sabiduría como en riqueza superas todo lo que había oído decir. Así es que Salomón tuvo un conocimiento tremendo. Dice la Escritura que antes de él no ha habido nadie tan sabio, y después de él tampoco ha habido alguien tan sabio. ¿Pero por qué? Porque su sabiduría provenía de Dios. La sabiduría de Salomón en realidad era la sabiduría de Dios puesta en un hombre. Él era inspirado por Dios y era importante que las personas conocieran a Dios, y sin lugar a dudas Salomón tuvo una oportunidad tremenda, ya que todo lo que él decía era conocido de todos, de llevar no solamente a las personas a que vieran lo sabio, lo inteligente que él era, sino que conocieran a Dios a través de su sabiduría, cosa que lamentablemente no hizo. Era importante que él, en esa posición en la que estaba, y aprendimos un poquito de eso en Nehemías, que en esa posición en la que estaba aprovechara para dar a conocer a Dios, dar a conocer el reino eterno. Ahora, todas las cosas que él sabía venían de Dios y estaban al servicio de Dios, pero las cosas de este mundo están sujetas a vanidad. Así lo dice la Escritura. Este mundo está sujeto a vanidad, y por lo tanto no tienen el valor, la calidad para permanecer de manera eterna. La Escritura nos dice, y vimos hace poco ese pasaje, lo meditamos: he aquí que yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la tierra anteriores han dejado de existir. Todo va a pasar, todo pasará, pero tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá. Y ahora, dentro de toda esta sabiduría que Salomón había dado, y dentro de esos proverbios que hace un ratito leímos o vimos, está escrito este proverbio en el libro de los Proverbios de Salomón, en el capítulo 14, versículo 23, dice: todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza, a la pobreza, ¿ven? Está uno prove, así decían en el pueblo. Bueno, qué curioso, todo esfuerzo tiene su recompensa. Eso lo dijo Salomón cuando era muy joven, ¿no? Bueno, no tan joven, pero tenía sabiduría de Dios. Pero pasan los años y Salomón dice aquí en Eclesiastés 1:3: ¿qué provecho
saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Bueno, ¿qué pasa? Primero había dicho Salomón, échale ganitas, chambéale y vas a tener provecho. Y ahora dice, siendo más viejo, ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? No es que la Biblia se contradiga ni que Salomón se contradiga, simplemente hay una pregunta que debemos ver, y también debemos entender que aunque en la traducción parezca que dice lo mismo, en el original no. ¿Por qué? Porque todo trabajo útil trae, por supuesto, un fruto al que trabaja. Incluso el Señor dice a través del apóstol Pablo, el que no trabaja, que tampoco coma. Entonces, ¿es malo trabajar? Pues no. Pero aquí Salomón o el predicador a lo que quiere hacer énfasis es en cuanto a el gozo, la felicidad. En cuanto a una felicidad o a un gozo que no son pasajeros, que no son temporales, en algo que hace a un hombre no temporalmente feliz, sino verdaderamente feliz. En este libro que vamos a comenzar a ver el día de hoy, hay una palabra que es provecho. El día de hoy, bueno, vamos a ver algunas, pero más adelante nuestros hermanos o yo que veamos otras partes, está esa palabra provecho, provecho. Y también hay otra frase clave en este libro, debajo del sol, o en este mundo, según la traducción. Debajo del sol aparece 29 veces en el libro, y de provecho aparece 10 veces en este libro. Entonces, está esto de lo cual el predicador está hablando, son cosas de este mundo, son cosas humanas. No está hablando ni de la eternidad, ni del otro mundo, ni del mundo en el que vive el Señor, sino está hablando específicamente de las cosas de este mundo terrenal. Versículo 4 de Eclesiastés 1, generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y el afanoso vuelve a su punto de origen, para de allí volver a salir. Ahora Salomón muestra que de lo que podamos disfrutar o gozar en este mundo, pues es muy breve. Generación va, generación viene. Ya desde que fue descubierta América, ¿ya cuántas generaciones han pasado? Desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, desde su encarnación, ¿ya cuántas generaciones han pasado? Una generación viene, otra generación va, la humanidad va y viene sin cesar, pero todo lo que han hecho y todo de lo cual se pueden ufanar, finalmente pues es pasajero. Ahora podemos ver que la tierra, a final de cuentas, pues es la misma. Incluso si nosotros vemos la tierra, vemos también cómo el hombre no ha cumplido su labor de cuidar la tierra. Recientemente tuvimos unas lluvias tremendas y tenemos tantos cambios climáticos y tantas situaciones que en realidad nos damos cuenta que la tierra en muchos sentidos ni siquiera es mejor que antes. El aire no está mejor que antes. En muchos sentidos no estamos mejor que antes. ¿Cuántas personas al día de hoy, por ejemplo, no se enferman, a pesar de todos los descubrimientos y de todas las cosas, de enfermedades terribles? Recientemente, por ejemplo, tuvimos una pandemia, pero hace muchísimos años no pasaban esas cosas. ¿Cuántas personas al día de hoy, por ejemplo, no padecen de cáncer? Entonces, aunque aparentemente haya un avance, la Tierra finalmente, este mundo,
no va hacia adelante, sino está igual o peor. Así es que nuestros ojos deben estar puestos en la eternidad, porque este mundo es pasajero. Después, versículos 6 en adelante dice: dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento, para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir. Así es que en la vida, pues todo es un ciclo, ¿no? El ciclo de la vida. Es interesante lo que comenta aquí esta persona, el predicador de Salomón. Tú ves a los ríos dirigiéndose al mar y eso está muy interesante, ¿no? Y toda el agua que llevan los ríos no hace que el mar sea más grande que antes. Está igual. Y en este ciclo, a veces hay que preguntar, bueno, y entonces, tanto va y ven, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Job en el capítulo 14 reflexiona en los versículos 11 y 12, y así como el mar desaparece, así como del mar, perdón, desaparece el agua, y los ríos se agotan y se secan, así los mortales cuando se acuestan no se vuelven a levantar. Mientras exista el cielo, no se levantarán los mortales ni se despertarán de su sueño. No hasta que venga de nuevo en nuestro Señor Jesucristo. Las personas mueren, pero después de eso ya no reviven. No mientras exista el cielo. Aquí Job no dice y nunca será así, solamente dice mientras exista el cielo. Porque cuando vengan el nuevo cielo y la nueva tierra, entonces tendremos una gran resurrección. Entonces sí, las cosas serán diferentes. Ahí es cuando Juan dice, y vi en la nueva Jerusalén un río. Ese río, por supuesto, no es un río que se seca. Es ese río que va en la ciudad de Dios. Pero todo esto, ese río esa fuente inagotable de agua, esa fuente de vida que es nuestro Dios, no está en este mundo, porque los ríos de este mundo se secan. Cuando yo era niño iba ahí al pueblito de Crepúsculos Arrebolados, ¿verdad? De Santo Tomás a Pipilhuasco. Y yo me recuerdo que había un río pequeño y había otro río que decían el río grande. Bueno, a ellos les parecía grande, no estaba tan grande, pero bueno. Resulta que años después llevo a mis hijos, a mi esposa, y les digo, oigan, vamos al río de acá del pueblito. Y pues el río pequeño ya estaba seco. Y el río grande era tan chiquito como el que antes era el pequeño. El río ya estaba seco. En parte seco y en parte entubado, ¿no? Eclesiastés 1:8. Todas las cosas hastían, más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. ¿Cuántas cosas hacen o hacemos en este mundo? Y las personas finalmente van o oyen, van a algún lugar y ven algo que les llama la atención y quieren ver y ver y ver y oír y oír y oír, pero finalmente en algún momento de la vida del hombre se llega a hastiar, se llega a cansar. Inclusive personas que llevan una vida desenfrenada, que están en living la vida loca, hacen cosas que son incorrectas, que son inmorales, pero llega un momento en el que aún de sus propias inmoralidades se hartan, se hastían
y siempre andan buscando qué lo que era hacer, pero llega un momento en el que se hartan, se hastían. Aún, bueno, en este último trabajo que tengo, de pronto no es que yo vaya de chismoso, pero bueno, pues me es difícil decirle, hacerle así y soltar el volante, ¿no? Y me ha tocado trasladar a personas de buena posición económica con unos problemas tan terribles, personas adineradas o hijos de adinerados, contando ahí entre ellos todos sus traumas, y digo, bueno, pero pues si parece que estoy viendo ahí a la gente del barrio, exactamente los mismos traumas, los mismos problemas, las mismas dificultades. Finalmente, el que ellos tengan una cierta cantidad de dinero o una posición económica no implica que estén exentos, no implica que estén exentos de problemas, no implica que estén exentos de dificultades. Y aún todo ese dinero los hastía, no llena, no cubre esa necesidad importante que todos tenemos, la necesidad de Dios. Versículo 9. Lo que ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. En este mundo no hay nada nuevo. Versículo 10. Hay quien llega a decir, mira que esto sí es una novedad. Pero eso ya existía desde siempre, entre aquellos que nos precedieron. Hay una monotonía. En el curso de la vida hay una monotonía. Y de pronto, el hombre tiene esa tendencia de jactarse, de presumir de la nueva moda. Me recuerdo hace, ¿qué? Como 5 años, 4 años, no sé, de pronto salió eso de traer los pantalones rotos. Y digo, bueno, pues cuando yo iba en la vocacional se usaban los mismos pantalones rotos. O sea, vienen con algo nuevo, ¿no? La moda. Bueno, pues esa fue mi moda. Por mi edad podría ser, bueno, si me hubiera acelerado mucho ya podría ser abuelo de algunos, ¿verdad? Porque algunos de mi edad ya son abuelos. Y digo, bueno, pues algunos que al día de hoy ya son abuelos usaban esos mismos pantalones rotos. Pero alguien puede decir, oye, pero ¿y qué tal las tablets? Eso no existía, ¿verdad? ¿Qué tal el celular? Eso no existía. Bueno, pero si nosotros nos detenemos a meditar un poquito, en realidad el hombre, aunque se dice que crea o que inventa, en realidad solo descubre. El hombre descubre, pero no crea, porque hay un solo creador. En realidad el hombre descubre cosas que Dios creó hace miles de años. Las cosas ya estaban ahí. No es que el hombre inventó los átomos, ya estaban, solo los descubrió. Estaban ocultos, no los había visto, pero ya existían, ya existían. Todo eso existía, pero no había sido descubierto. ¿Qué podemos decir que es nuevo? ¿Qué podemos decir que es nuevo? El hombre respecto de sus pecados, a veces nos sorprendemos de tal o cual pecado, pero ya existía. Tenemos tantas depravaciones sexuales, y cuando nosotros leemos la Biblia o leemos algunos libros extrabíblicos nos damos cuenta que todo eso ya existía, que ya había. Por ejemplo, recientemente se habla y está muy de moda lo de la liberación de la mujer y todo ese rollo. Antes de la encarnación de Jesucristo, es más contemporáneo a eso, ya existía. En el tiempo de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, las mujeres o los hombres
se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. No es nuevo. La lucha de las mujeres por competir con los hombres, pues tampoco es nuevo. En el tiempo de Roma habían mujeres en luchas, o sea, había luchas de mujeres. Tampoco es algo nuevo. Hay tantas cosas que han existido, hay tantas cosas que el hombre ha hecho, solamente que son así como una montaña rusa, son cosas que van, vienen, de pronto se quitan de ser de moda y luego otra vez se ponen de moda y luego bajan de moda y vuelven a subir. No hay grandes cosas, muchas de las artes antiguas después de un tiempo vuelven a florecer, a las cosas que no se les ponía atención de pronto se le vuelve a poner atención. Segunda carta a los Corintios capítulo 5. El apóstol Pablo dice, así que de ahora en adelante no consideramos, a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. En realidad, el único que puede hacer algo nuevo es Dios. Los hombres, por más que nos esforcemos, no hacemos cosas nuevas, descubrimos las cosas. El hombre a lo más que llega es a destruir, pero el verdadero creador es Dios. Y nosotros, en medio de toda esta vanidad que es el mundo, encontramos que, ¿qué cosa puede haber nueva? Humanamente hablando, nada. En este mundo no hay cosas nuevas. Todo es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que sí es de sorprender es que Dios sí puede hacer cosas nuevas. Cosas nuevas en las personas. Que nosotros tenemos la posibilidad de ser nueva creación, nuevas criaturas. Eclesiastés 1:11 dice, nadie se acuerda de los hombres primeros, como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Al día de hoy hay muchos descubrimientos de los cuales tú y yo ni siquiera sabemos quién los descubrió. Hay muchas cosas que traes ahí, a lo mejor puestas como ropa, o tus tenis, o zapatos. Y la pregunta es, ¿quién descubrió todo eso? ¿Quién? No hay memoria. Como seres humanos somos muy desmemoriados. Nos olvidamos. Entonces, ¿cuántas personas no se afanan tanto por a lo mejor ser personas que pasen a la historia? No sé si han escuchado, es una frase bien común, ¿no? Incluso en los aficionados que viven en la intensidad del fútbol, dicen, no, hombre, ahora sí vamos a pasar a la historia. Bueno, pues, ¿quién fue el campeón del fútbol hace 20 años? A lo mejor si le preguntamos al Versa, que es aficionado del fútbol, a lo mejor él sí nos dice. Dije a lo mejor, pero no se acuerda. No se acuerda. Al día de hoy, si les digo, oye, ¿sabes quién es Pelé? Pues muchos de ustedes ni saben. Los más jovencitos dicen, pues quién sabe quién será ese fulano. ¿Será rapero o qué? ¿O reggaetonero? No. No hay memoria. No hay memoria. Nadie se acuerda de los hombres primeros como nadie se acordará de los últimos. De nuevo, muchas personas piensan que hay una gran satisfacción en que sus nombres que queden en la historia.
Pero la verdad es que después de unos pocos tiempos, de unos pocos años, todo eso queda en el olvido. Y entonces, ¿qué pasó con todas esas grandes hazañas? Quedaron en el olvido. En su momento parecían muy grandes, pero después de un tiempo se olvidan. Hay un tiempo, perdón, hay un pasaje del Nuevo Testamento que nos puede dar un perfecto contraste y un entendimiento de por qué el predicador dice eso. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 7 a la primera parte del 9, y dice la Escritura: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. En efecto, todas las cosas de esta vida y todas las actividades de esta vida resultan ser inútiles, vacías, sin propósito. Por supuesto, sin propósito duradero. Y todas las posesiones materiales no sirven de nada. Y debemos llegar al punto de decir, todo es inútil. Pablo dice, lo que para mí era ganancia, cuando una persona está enfocada únicamente en este mundo, ve sus triunfos y ve las cosas que hace como algo wow, súper tremendo. Pero cuando una persona, así como Salomón, recuerda, porque conoció, pero de pronto como que se le fue la onda, recuerda quién es Dios, recuerda lo importante que es Dios en su vida, dice, todo eso no vale nada, no sirve de nada, es inútil, es pasajero. Salomón podría decir perfectamente, igual que Pablo, todas esas cosas que para mí eran ganancia, todo ese dinero que acumulé, todas esas riquezas, llegué a tener mujeres. Cuando veo a Salomón me recuerdo del nombre de un vals, vino mujeres y canto, ¿verdad? Él tenía todo eso. ¿Y qué es lo que podría decir Salomón? Todo aquello que para mí era ganancia, todo aquello que en algún momento me separó de Dios, todo aquello que me alejó de Dios, todo aquello que me distrajo de Dios. Tristemente en nuestra vida tenemos muchas distracciones, ¿verdad? Nos distrae el trabajo, nos distrae el trabajo en casa y trabajo fuera de casa. Hasta los hijos nos distraen, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no nos distraen? El ser famosos, el ser ricos, el ser poderosos. Dice Pablo, todo eso que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida. Dice, es más, no solamente lo considero pérdida, sino que es como estiércol. A ese punto es al que llegó Pablo y es exactamente al mismo punto al que llega Salomón. Pablo dice, era estiércol. Salomón dice, es inútil, es vacío, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque cuando tú comparas lo que tienes con algo mejor, dices, bueno, pues ¿qué estaba pasando? Trayendo eso a un ejemplo, solamente es un ejemplo material, dice el Señor, si no entienden las cosas de esta tierra, ¿cómo entenderán las del cielo? Es como si a ti te ponen, lo único que conoces en tu vida es el chicharrón, ese que vas a comprar en la tienda de conveniencia por 300 pesos, ¿no? ¿Sí saben qué es el chicharrón o les tengo que explicar? ¿No saben? Okay. A los teléfonos que se llegan a comprar en la tienda de conveniencia, cuyo nombre no voy a mencionar para no hacer el comercial, pero todos se lo conocen. Esos telefonitos que cuestan 300, 400 pesos. Si tú llegas y a un paisita ahí de mi pueblo, llegas y le muestras el chicharrón y dices, wow, qué fabuloso, voy a poder hacer esto, y está como sorprendido por el chicharrón de 300 pesos, ¿no? Pero cuando tú le traes ahorita el iPhone 20,
y lo pone al lado de su chicharrón, dice, bueno, pues, ¿cómo es posible que yo me apantallé? ¿Cómo es posible que yo dije, wow, por este chicharrón? O sea, es nada comparado. Ese es al punto al que un cristiano llega. Ese es al punto al que llegó Salomón, al que dijo, mira, todas estas cosas me parecían tremendas, pero cuando conozco a Cristo, cuando conozco a Dios, cuando conozco la Biblia, cuando conozco la palabra de Dios, cuando me doy cuenta quién es Dios, cuando me doy cuenta de las glorias eternas, del reino eterno, de todo lo que Dios tiene preparado para mí, digo, caramba, me estaba yo ahogando en un vaso de agua. Vi como maravilloso algo que es pasajero. Vi como maravilloso algo que es pasajero. Muchas de las cosas que nosotros poseemos, bueno, no muchas, todas las cosas que poseemos en este mundo y en esta tierra, tú puedes ver como wow, como algo tremendo, como algo, ahorita ya puse el ejemplo del celular, pero ese celular, que a lo mejor ahorita lo puse solamente en mi ejemplo, si nos traemos ahora mismo una explosión como la que pasó apenas aquí en el Puente de la Concordia, ¿sabes qué le va a pasar a ese celular que en mi ejemplo puse como que de wow? ¡Pum! Se desaparece. A esas personas que resultaron quemadas en esta tragedia tan terrible, si ven su vida y su persona, y si tú les dijeras, oye, ¿qué prefieres? ¿Volver a tener tu carne y tu piel bien o ese teléfono que cuesta 30,000, 50,000 pesos? ¿Tú qué crees que te dirían? Pues obvio, el teléfono. Pues claro que no. Pues claro que no. Aunque ahí por alguien diga, ay, sí, yo sí. Bueno, verdaderamente es así, amados. Este mundo nos parece tan tremendo que decimos, no, no, eso, no, no. Ahora, ahorita que traje a la plática ese tema de la explosión, cuando tú piensas que todo, así como en esa explosión, ¡pum!, se va a quemar y va a ser destruido, todo. Imagínate a esa persona ahí, en esa explosión. Imagínate a una persona que a lo mejor se haya desvivido tanto y haya descuidado tantas cosas para que de pronto todo se pierda así y que diga, chispas, toda mi vida, todo mi tiempo lo invertí en esto que se perdió. Seguramente diría, pero qué burris. Bueno, a lo mejor diría algo peor. Qué burris, ¿cómo le invertí tanto de mi vida a esto que en un boom se fue? Las personas que pasan por algo así, les cae el 20 y dicen, mejor me voy a ocupar, en vez de preocuparme, mejor me voy a ocupar en cosas que no sean pasajeras. Cuando al cristiano le cae el 20 de que todo es pasajero y que se va así como en esa explosión, dice, mejor voy a invertir en aquello que no es pasajero sino eterno. Por eso es que dice el Señor Jesucristo, hagan sus tesoros no donde el óxido echa a perder, no donde la polilla carcome, o come, mejor dicho, no donde está la carcoma, eso que va, sino hagan sus tesoros en el cielo, porque ahí no hay ladrón que entre a robar, ahí no hay una explosión que se lleve todo, no hay un incendio que se lleve todo. Por eso es que Pablo dice, cuando yo veo a Cristo, cuando veo la gran maravilla de unirme a Cristo, veo y digo, todo eso era nada. No solo era vanidad, sino era estiércol, era guácala de perro. Cuando veo
el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Cuando tú vienes aquí, tienes eso, tienes algo incomparable, tienes un tesoro para la eternidad, algo que para algunos de nosotros es incomparable, que es valioso. Y de pronto, ¿por qué te levantas temprano y vienes acá? Porque vienes por un tesoro. Por supuesto hay quien lo menosprecia, espero que no sea así contigo, que tomes como algo valioso, como algo incomparable, como algo que no se puede comparar con nada. ¿El valor de qué? De conocer a Cristo. Así es, cuando tú te levantas y lees tu Biblia, eso es algo incomparable. Cuando en la tarde te pones a leer tu Biblia, cuando en la noche te pones a leer tu Biblia, lo que sea, finalmente puedes saber lo que sea, vas conociendo a Cristo, eso es verdaderamente incomparable. Es un gran tesoro. Es un tesoro que muchos valoramos, así como Pablo, y que algunos desprecian. Bueno, la decisión es tuya. Pero en efecto, todas las cosas de esta vida y todas las actividades de esta vida resultan ser nada más que vacías, inútiles y faltas de propósito duradero sin Dios. Cuando tienes a Dios es otra cosa. Cuando tú tienes a Dios, todo eso toma un valor diferente. Vanidad de vanidades, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo. Todo es absurdo. Entonces, en resumen breve, sin Dios, todo lo que hacemos en este mundo es vacío, es vano, es un soplo. Sin Dios, todo lo que se hace en este mundo es pasajero. Sin Dios, todo lo que se hace en este mundo es como el heno o la hojarasca, que si la pasamos por el fuego, se destruye. Por eso dice el Señor, que las obras de cada uno de nosotros serán pasadas por fuego, por fuego. Si resisten la prueba del fuego, entonces habrá valido la pena haber trabajado en todas ellas. Amado, reflexiona en esta mañana de todas esas cosas que yo hago. Si el día de hoy pasaran por el fuego, ¿soportaría? Si el día de hoy esas cosas que yo hago, en las cuales tanto me afano, las pasara yo por el fuego, ¿resistirían? ¿Estarían listas para la vida eterna? ¿Me estoy haciendo tesoros en el cielo o tesoros en la tierra? La próxima semana continuaremos meditando en esto. Amado Padre, te bendecimos y te damos gracias, porque el día de hoy, a través de Salomón, traes a nuestra mente la importancia de meditar en el valor que tienen las cosas y meditar que este mundo y sus deseos son pasajeros, pero el que hace tu voluntad